Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Mis queridos hijos, reciban mi saludo en este jueves. Con el milagro de la curación del sordomudo, el Señor reprochaba a sus discípulos su resistencia para escuchar y acoger su mensaje de salvación, mientras que con la curación del ciego les reprochaba su ceguera y dureza de corazón. Hoy a esos mismos discípulos los lleva al extremo norte, a los confines con el paganismo, para ver si de pronto, lejos de Jerusalén y de los sentimientos nacionalistas que albergaban sus corazones, pudieran entender alguna cosa de él y del misterio sublime de su persona. Mientras van por el camino hacia Cesarea de Filipo, prueba a sus discípulos sobre el resultado de la predicación que ellos ya habían hecho como misioneros en el capítulo 6. Preguntando qué decía la gente sobre él. Lo que el Señor evidencia con las respuestas es la confusión que se tenía. Lo comparaban con Juan Bautista, con Elías, con uno de los profetas, es decir, con personajes pertenecientes al pasado. Típica respuesta racional. La respuesta, diríamos, según la carne, que no ha captado todavía el misterio de Cristo y que identificaba a aquel que vive por siempre con los que habían muerto. Por lo tanto, no exigía ninguna adhesión y responsabilidad, cuanto más de pronto un recuerdo y un reconocimiento, pero nada más. De ahí nace la segunda pregunta. ¿Pero ustedes quién dicen que soy yo? El uso del pero sugiere que debe haber una diferencia con la respuesta anterior, es decir, contrapuesta al pensamiento de la carne y a los criterios del mundo, una respuesta que naciera de la experiencia que habían tenido compartiendo la vida con él. Quien responde es uno que viene llamado por el sobrenombre negativo de piedra, que indica su testarudez, la misma que lo llevará a renegarlo en la pasión. Pedro respondió: tú eres el Cristo. Su respuesta es acertada, pero solo en una parte. Lo reconoce como el Cristo, pero a la manera como la tradición judía lo esperaba, aquel que haría obedecer la ley y ocuparía el trono de David en Jerusalén, un Cristo manipulable de acuerdo a los intereses humanos. Por eso el Señor prohíbe terminantemente decir esto a la gente. No quería que se predicara una imagen falseada de su misterio. Por eso revela su verdadero misterio de amor y de pasión por la humanidad y les va enseñando que el Hijo del Hombre debía sufrir, ser rechazado, que lo mataría, que resucitaría, antes que como Hijo de Dios en toda su majestad se presenta como Hijo del Hombre. Revela la realidad de su encarnación. Él es el Dios hecho hombre, que se ha despojado de su divinidad. ¿Para qué? Pues para que nosotros tengamos la condición divina. El rechazo y la muerte la sufre de parte de aquellos que deberían ser los primeros en anunciarlo y hacerlo conocer. Las autoridades religiosas, los escribas, los sumos sacerdotes, ellos eran los primeros que tendrían que hacerlo conocer, pero que lo que buscan es matar su proyecto de salvación. ¿Simplemente por qué? Pues porque se opone a sus mezquinos intereses, demasiado humanos, poco divinos. Una vez más Pedro, con su sobrenombre negativo, interviene, apartándolo e increpándolo. Se cree él con la autoridad para regañar y corregir, intentando también cambiar el proyecto de Dios. Jesús, ¿qué hace? Se vuelve y mira a sus discípulos, como para darnos a entender que la reprensión no era solo para Pedro, sino para todos, pues en verdad todos pensamos de la misma manera, que Dios, eligiendo el sufrimiento y el sacrificio por amor, se equivocó. A Pedro, ¿cómo lo llama? Lo llama Satanás, porque igual que Satanás tienta a Jesús para desviarlo de su proyecto y hace vano el efecto de la palabra de Dios. Lo llama Satanás, pero observemos que no lo expulsa, más bien le pide ponerse detrás de él. Pues no es el hombre el que guía el proyecto de Dios. El hombre al final piensa como hombre, no como Dios. Será siempre Dios el que guía al hombre y nosotros debemos solo seguirlo fielmente. Finalmente el auditorio se crece, pues reúne junto a sus discípulos a más gente y les habla de la cruz. De esta manera, a estos discípulos que, como hemos visto, siguen al Señor por ambición, por la búsqueda del poder y del éxito, les deja claro que seguirlo significa encontrar el rechazo, el desprecio, la humillación. La invitación es a seguirlo, pero renunciando a sí mismo, a esos ideales egoístas de éxito, de poder, que nos llevan a ponernos por encima de los demás, pero que al final no dejan sino vacío, sin sentido y muerte. Para, en cambio, cargar la cruz, signo del servicio y de la entrega por los demás.
La cruz no es dada por Dios, sino asumida, cargada libremente por el hombre. Hace referencia con esto al patíbulo o al palo horizontal de la cruz, que el condenado colocaba sobre sus hombros y atravesaba con él toda la ciudad. Y la gente tenía la obligación moral de insultarlo, maltratarlo, rechazarlo, hacerle sentir el desprecio total hasta que, llegando al lugar de la crucifixión, lo que se hacía era colgar al condenado en el palo vertical que ya estaba allí enterrado y dispuesto. La cruz entonces significa renunciar al egoísmo, a nuestros proyectos egoístas que llevan al fracaso y perder hasta la propia vida, la reputación, con tal de vivir para el Señor, para su causa que es la salvación de los hermanos, única cosa que irónicamente lleva a la realización y a la felicidad que tanto deseamos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz día para todos. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.